Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Declara la palabra del Señor Jesucristo. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayan bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Oremos. Oh Padre, en esta mañana confesamos nuestra debilidad humana y aún espiritual. ¿Quién es suficiente para guiar a tu pueblo? Pero tú nos has dicho que tú eres nuestra suficiencia y que miremos a ti y no a los hombres. Y hoy venimos para que tú en misericordia te acerques y con gracia salvadora despliegues tu poder. Oh Dios del cielo y de la tierra, no nos dejes ni nos desampares por nuestros pecados. Al contrario, disciplínanos si es necesario, pero haznos entender tu palabra para que andemos en tus estatutos y así podamos servirte con fidelidad. Ven, visítanos y danos un entendimiento mayor sobre esa responsabilidad solemne que tú has dado a los padres en Cristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. La unidad social más básica de la sociedad es la familia. Desde el principio, Dios creó esta institución, oiga esto, para el beneficio, progreso y felicidad del hombre. Dios creó la primera familia para que el hombre como la mujer le glorificaran. Juntos formarían un hogar en el cual tendrían la responsabilidad solemne de educar a sus hijos. Según el plan y la voluntad de Dios. Esta educación implica que los padres tengan conciencia y una convicción sincera de que los hijos ante todo pertenecen a Dios. Son un don que Dios nos da para cuidarlos por un tiempo y educarlos no para nosotros, sino para Él. Ahora, como Payson dice, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que creamos que son realmente de Él. Si creemos que son exclusivamente nuestros, los educaremos para nosotros mismos y no para Él. Saber que los hijos son de Dios es sentir profundamente y estar convencidos de que Él tiene un derecho soberano de hacer con ellos lo que quiere y de quitárnoslos cuando Él disponga. Que nuestros hijos son de Dios y que Él posee este derecho es evidente según innumerables pasajes de las Sagradas Escrituras. Estas nos dicen que Dios es el que forma nuestro cuerpo y es Padre de nuestros espíritus. En ese sentido, todos somos hijos de Dios. Yo no estoy predicando universalismo. Pero en esta tierra, todo ser viviente lo creó Dios. Y como criaturas, todos los seres humanos creados por Dios son hijos de Dios. Hijos caídos, hijos rebeldes, hijos deformados, hijos degenerados, hijos perdidos y condenados, sí.
Pero cada criatura en este mundo debe su existencia a Dios. En consecuencia, no somos nuestros, sino de Él. David declara, porque tú formaste mis entrañas. Entiéndase que cuando usted estaba siendo formado en el vientre de su madre, usted no estaba solo. No era un simple mecanismo. Dios y su poder, que está en todas partes y en todo lugar, para llevar a cabo lo que Él ha forjado en la eternidad según su eterno decreto y sabiduría. Ese Dios fue el que formó cuidadosamente tus entrañas en el vientre de tu madre. Porque tú formaste mis entrañas, dice el rey David, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado. Salmo 139, versículo 13 al 15. Salmo 127, versículo 13, aquí el don. He aquí, don del Señor son los hijos. Hebreos 12, versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. A pesar de lo claro y explícito que son estos y otros pasajes de la Biblia, son pocos los padres que parecen sentir su fuerza. Son pocos los que parecen sentir y actuar como si tuvieran conciencia de que ellos y los suyos son propiedad absoluta de Dios. Y cito, que ellos son meramente padres temporales de sus hijos y que en todo lo que hacen para sus hijos deberían estar actuando para Dios. Resulta evidente que los padres tienen que sentir el peso de estas verdades y realidades antes de criar a sus hijos para Dios. Pues, ¿cómo pueden educar a sus hijos para un ser cuya existencia no conocen, cuyo derecho a ellos no reconocen y cuyo carácter no aman? Si hemos de educar a nuestros hijos para Dios, tenemos que educarlos para su servicio. Para lograr este fin, tenemos que estudiar diligentemente la palabra de Dios para asegurarnos de lo que Él requiere de nuestros hijos. Tenemos que orar con frecuencia pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para ellos, al igual que para nosotros. Teniendo en cuenta quién es Dios y que los padres son guardianes e instructores y supervisores temporales de sus hijos y que nuestros hijos le pertenecen a Él y que deben ser criados para Dios. A la luz de esas realidades es necesario que los padres conozcan los principios fundamentales de la crianza cristiana de los hijos. Como anteriormente afirmé, y cito, el primer fundamento para la educación de nuestros hijos es que los padres tienen que comprender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para gobernar y disciplinar a sus hijos. La autoridad paterna es el derecho para gobernar y disciplinar, para tomar decisiones finales sobre la vida de nuestros hijos mientras viven bajo nuestro techo y dependen de nosotros. La autoridad para gobernar significa dar órdenes concretas y específicas que los hijos tienen que oír, prestar atención y obedecer. Después de explicar el significado del primer fundamento, pasamos a mostrar la evidencia en que se apoya este fundamento, la evidencia bíblica. Esta evidencia consiste de 3 categorías de pasajes bíblicos. Los primeros, los pasajes
los principios claramente revelados en el quinto y en el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. La segunda categoría, las presuposiciones inconfundibles del libro de Proverbios. Y aquí termina el repaso. Y en tercer lugar, la tercera categoría, las instrucciones sobre el deber paterno, Efesios capítulo 6, versículo 4. Instrucciones sobre el deber paterno, Efesios capítulo 6, versículo 4. Este mandamiento que se da aquí a los padres, se le da principalmente al padre como cabeza administrativa del hogar, pero entiendan, no excluye a la madre, como es el caso de Hebreos 11:23, donde la misma palabra se usa. Sin embargo, aunque no excluye a la madre, la palabra padres en Efesios 6:4 no es la misma que Pablo usa en Efesios 6, versículo 1. Estoy hablando de las palabras en griego. Cuando le dice a los hijos que obedezcan, ¿a quiénes? A sus padres. La palabra es diferente en el versículo 1 que la que Pablo usa en el capítulo 6, versículo 4. Allí Pablo emplea en capítulo 6, versículo 1, el término goneis, término que significa progenitor, engendrador. Esto obviamente incluye tanto al padre como a la madre. Los hijos tienen que obedecer al padre como a la madre. Es para que tú no malentiendas. Fíjate, calculado a decirte, no, pero es que papi tiene más autoridad. Tienes que obedecer. Y no dice a los padres en el capítulo 6:1, dice padre y madre. Los hijos tienen que obedecer al padre como a la madre, a aquellos que le engendraron. Ahora, en Efesios 6:4, la palabra que se usa es pateres, masculino. Aunque este término no excluye a la madre, pone un fuerte énfasis en el padre. La cabeza del hogar, el director, el representante o gobernador principal de Dios en la familia. Él, como ningún otro, es principalmente responsable de la administración, el cuidado, la protección, la supervisión y la disciplina del hogar. Tú te quieres mudar, estás mirando faldas. Oye bien, mira esto, lo que te toca. Porque casarse, según las Escrituras, a menos que Dios no tenga un plan diferente, es casarse para tener hijos. No es para vivir la vida de solterón, teniendo cama y alguien que te cocine y te lave tu ropa apestosa. No, no, no. Es una familia. El hombre y la mujer. Y de ese fruto, hijos. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Digo, a menos que Dios no tenga otros planes. Pero esa es la norma. En este sentido, en lo que respecta al padre, él tiene una autoridad mayor que la madre. Y aunque el Estado, que el gobierno, oiga bien, no deje que el gobierno le quite a usted la autoridad que Dios le dio. Este es mío. Este es mía. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos, por esta razón se manda a los hijos a obedecerlos. Sin embargo, en términos de la estructura social establecida por Dios en la creación, es el padre o el esposo que tiene la autoridad mayor sobre sus hijos. Esto es consecuente con las enseñanzas dadas por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5 y el resto de la enseñanza bíblica sobre este tema. Por otra parte, esta autoridad paterna no es absoluta.
se neutraliza y se suspende si el padre intenta matar a su hijo. Si un padre intenta matar a su hijo, es legítimo para su hijo preservar su propia vida. No matarás. Es legítimo huir a las autoridades por esta causa. Dios las estableció. No creemos en el abuso de los niños, jamás. Pero esto no niega que los padres tienen autoridad y sobre todo eso, particularmente, la cabeza del hogar. Efesios capítulo 6, versículo 4 comienza con una declaración negativa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Luego indica el deber que tiene cada padre, sino criadlos en la disciplina, instrucción del Señor. La exhortación a no provocar a los hijos a la ira, dada por el apóstol en Efesios 4, versículos 26 y 27, insta a los padres a tratar y a matar la ira pecaminosa inmediatamente cuando aparece. Si no lo hacen, Satanás usará la oportunidad para hacer mucho daño en el hogar. Criar a nuestros hijos no es criarlos con ira. No que en un momento dado usted no se disguste o tenga cierto enojo o cierta ira, porque lo que ha hecho su hijo está mal, está mal, está mal. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La ira no puede ni debe controlar la disciplina o la crianza de nuestros hijos. Esta exhortación manda a los padres a evitar esas actitudes, palabras y acciones pecaminosas que provocan una ira profunda en el corazón del hijo o de la hija, o un sentimiento y resentimiento profundamente arraigado en el corazón. Usted no quiere llegar ahí. Esto significa que el apóstol condena la falta de disciplina bíblica en el hogar, que generalmente es el problema mayor que afecta a muchas familias. ¿Qué es lo que provoca a nuestros hijos el no tener y estar bajo una disciplina sabia, amorosa, firme, constante? Eso provoca a los hijos. Deje al niño sin disciplina, para que usted vea cómo cuando usted le dé una orden, ¿qué es lo que va a haber? Una ira, un reto, un desafío. Y si sigue dejándolo así y no trata con esto, después ese desafío, esa ira será mayor. No pienses que después mejorará. Eso es un grave error. Empeorará. Y no provoquéis a vuestros hijos. ¿Cómo los provocas? De muchas formas. Pero la primera, dejarlos sin disciplina. El apóstol también condena la disciplina severamente excesiva, exigencias irrazonables de los hijos, abuso de la autoridad, injusticia, inconsistencia, aspereza, arbitrariedad, forma de actuar contraria a la justicia, a la razón, a las leyes dictadas por el capricho, regaño constante y agobiador, constante condenación, tratamiento cruel, someter innecesariamente al niño a la humillación, indiferencia, insensibilidad a las necesidades legítimas de los niños. Ellos no deben ser manipulados, abusados, explotados, desmoralizados, ni aplastados. Las regulaciones y reglas innecesarias provocan a los hijos. Correcciones interminables, peyorativas y prepotentes provocan a los hijos.
Provocar a los hijos es dejarlos sin esa disciplina y amonestación bíblica, sabia, tierna y amorosa. Y si ellos no se airan contra sus padres, otros decaen en terrible depresión, porque sienten que no importa lo que hagan, no pueden satisfacer las demandas injustas de sus padres. Esto ha llevado a muchos jóvenes a quitarse la vida. Yo no sé lo que pasa con mi hijo. Oye, porque hay gente que se le enseña su falta, pero no las ven. No la ven. Yo soy el bueno. Yo soy el bueno. El malo es el hijo. Es el otro, es el otro. Mire, hermano, cuando a mí mis enemigos me atacan, yo considero lo que mis enemigos me dicen. Porque ellos no me están mirando con ojos de amor. Algo van a encontrar. Y como yo soy imperfecto, lo van a encontrar. Lo mismo, yo puedo en cualquier momento estar contigo un solo día. Además, no necesito un día para encontrar tu imperfección y debilidad y pecado. No somos, nadie lo es. Esa es la meta. Pero esta es la realidad. Tenemos que ser cuidadosos cuando disciplinamos y amonestamos a nuestros hijos. Pero eso no significa que tu padre pierdes tu autoridad para gobernar y para disciplinarlos y hasta para castigarlos cuando es necesario. Observe, el apóstol manda a los padres y a las madres a criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Esa palabra instrucción, la segunda puede ser amonestación. Tu padre, tu madre, tienes el alto privilegio de criar. Ek tres fete. Es un imperativo activo. Significa nutrir, proveer, cuidar, sustentar. Se trata generalmente de un cuidado tierno, sabio y amoroso. Efesios 5, versículo 29. ¿Cómo es que Cristo trata a la iglesia? Él la sustenta. Esa es la misma palabra. Criar es formar, es nutrir, proveer, sustentar. Criarlos es aquel cuidado que provee todo lo necesario para su formación y madurez. En este proceso se nutre al niño de todo lo que es necesario para su formación intelectual, física, emocional, social, espiritual. Este proceso conduce o conducirá bajo la bendición de Dios al niño a la madurez y, si es así, en el decreto divino, por gracia, a conocer a Cristo. ¿Cuáles son algunas de las herramientas o cuál es el método para lograr este fin de criar, de formar a los hijos? La disciplina e instrucción del Señor. El término disciplina abarca muchas cosas. En lo más básico incluye educación, formación, corrección, que incluye el castigo cuando es necesario. Ya dejamos la palabra criar. Estamos hablando ahora de la palabra disciplina. La educación comienza en el hogar, en la escuela de la sabiduría. Es una educación que imparte sabiduría, conocimiento al niño. La disciplina es una educación mediante enseñanza, reglas, normas, reconocimiento, alabanza, recompensas sabias y, si es necesario, castigo. Digo
recompensa sabia, porque hay padres que lo que hacen es comprar a sus hijos. Hijo mío, hijo lío, hijo lindo, si tú te portas bien, yo te voy a dar este celular. 10 años de edad. Así que, pórtate bien. Eso es una recompensa insensata. No estoy hablando de eso. Pero la disciplina es una educación mediante enseñanza, reglas, normas, reconocimiento, alabanza, recompensas sabias y, si es necesario, castigo. Un comentarista dice, padeía, disciplina, es más que nutrir. El sustantivo y el verbo que le corresponde incluye corrección y, cuando es necesario, castigo. La misma palabra se usa en 1 Corintios capítulo 11, versículo 32, segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Dice el doctor Lloyd Jones, disciplina es el término más general que incluye todo lo que hacemos por nuestros hijos. Incluye todo el proceso en general de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad y la conducta moral, toda la personalidad del niño. Esa es nuestra tarea como padres. Es dar atención al niño, cuidarlo y protegerlo. Padres, hombre, mujer, la mujer bajo el hombre, padres. Criad a vuestros hijos. ¿Cómo? Disciplinarlos. Tienes que colocarlos en ese proceso en el cual tú has de cultivar la mente, el espíritu, la moralidad y la conducta moral y la personalidad del niño. Esta crianza incluye amonestación, es decir, la segunda palabra, instrucción. Esta palabra se refiere a esa formación, y me refiero a la palabra en griego. Esta palabra se refiere a esa formación por palabras. La otra incluye mucho más. Educación, información, esto, aquello, lo otro. Pero el énfasis es en la palabra. Instruir verbalmente, hablar con el muchacho. No importa cuánto tú sufras y padezcas por tus hijos, cuánto dinero tú ganes, en qué escuela tú lo pongas. Si tú no hablas con tu hijo o con tu hija, tú no estás cumpliendo la enseñanza bíblica. Y para eso se necesita tiempo, sabiduría y paciencia. Lo mismo que muchos padres no quieren hacer. Quieren todo instantáneo. Quiero comprar esto, aquí está la tarjeta. Quiero comprar lo otro, aquí está la otra tarjeta. Señor, ya esta tarjeta no sirve. Ah, pues espérese, aquí está la otra. Todo instantáneo, todo ya. No tengo paciencia para sentarme. Yo le digo que me sería difícil volverme a casar y a tener hijos. No es Priscila. Es que ya cuando uno llega a esta edad, uno no tiene la misma paciencia. Es más difícil. Yo sé que si Dios me diera hijos en la vejez, Dios me va a dar la gracia para poder criarlos. Pero la verdad es que toman tiempo, demandan tiempo, y después salen con unos disparates y están tan convencidos de que tienen razón. Y uno dice, ¿de dónde ha sacado este muchacho tal cosa? Las madres saben de lo que yo estoy hablando. Y las muchachas necesitan consejería, necesitan que sus madres hablen con ellas. Si no, esos bandoleros y buitres lo van a hacer. Jóvenes, no todos son buitres. Y no todos son bandoleros. Pero en esta sociedad hay buitres y bandoleros. Tú eres padre, cuida a tu hija.
asegúrate que sale bien de tu casa. Es tu deber delante de Dios de entregar una mujer bien. Dios perdona, Dios sana y Dios cambia. Eso es verdad. Nueva criatura somos en Cristo. Pero estoy hablando de los padres que están criando. Madre, tú tienes que sentarte con tu hija. Y esto, mire, te va a tomar a veces horas. Horas. Me acuerdo de alguien que me viene a la mente en estos momentos. ¡Wow! Tanto tiempo. Lo estoy diciendo a mi manera. ¡Wow! Que mucho tiempo hablan, especialmente las madres con las hijas. Pero ya llegará el momento donde ya no va a ser con la madre, ahora va a ser con su esposo. Y los esposos tienen que hablar con sus esposas. Hay que sacar tiempo para hacer eso. Y ustedes, esposas, tienen que también con amor y respeto decirle, papi, yo quiero hablar contigo. Hermanos, no queremos hablar. ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a cultivar esas mentes? Pero ustedes no ven que el trapo de la televisión no se cansa de hablar. Pero no se dan cuenta que en la radio la gente no se cansa de hablar. Somos nosotros los únicos que no queremos hablar. En la disciplina y amonestación, abre tu boca con amor, con cariño. Si te está provocando, sube para el cielo. No te pongas a contar ovejas. Di, Señor, ten misericordia y dame paciencia para no matar a este muchacho. Hermanos, no lo tomen literalmente. Hay veces que hay que decir, ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sí, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero pastor, hay que contar las ovejas, me ayuda. Pues está bien, cuéntalas. Pero Dios te llamó a ti a hablar, a amonestar. Dios llamó a los pastores a amonestar, no solamente a aconsejar. La gente le gusta que los pastores le aconsejen. Y cuando saben que los pastores le van a decir algo contrario a lo que ellos quieren oír, ¿qué hacen? A mí me lo hacen. A través, yo tengo antenas, se llaman antenas pastorales. Usted no las ve. Estas antenas son muy poderosas, mejores que las de los marcianos. Y usted lo ve que hacen, me miran a ver, a veces se me quieren hasta escapar. No es importante lo que tenga que decir. Ellos ya se lo saben todo. Hermanos, cuando yo voy a hablar, yo voy a hablar. Y mi interés es animar, alabar donde es necesario. Pero tengo también que amonestar, advertir, hablar, explicar. Eso es lo que hace un pastor. Y en una iglesia que crece y está creciendo, la gente no debe esperar a que el pastor vaya. La gente debe tomar ese trapo de teléfono y escribir. A ver. Ay, pastor, recuerde que aquí usted tiene su oveja. No se olvide. Pastor, hace un mes que le dije, no se olvide. Y usted ora. Y usted espera en el Señor. Porque el pastor no es Dios. Y recuerde lo que le pasó a Saúl por no esperar al profeta. Se desesperó y perdió su reino. ¿Usted quiere perder su casa, sus hijos? No le dé
rienda suelta a este asunto. Eso es extra. Ahora vuelvo al tema. Hermanos, esta crianza incluye amonestación. Esta palabra se refiere a esa formación por palabras. Se imparte la verdad mediante la enseñanza. Se pone la verdad en la mente del niño. Usted viene aquí, recuerde que mucho de lo que yo digo, sus hijos no lo van a entender. 1, porque se distraen. 2, porque son hijos de Adán. 3, porque están en otras cosas. Y 4, porque no entienden. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Para qué usted viene aquí? Para entender. Entonces usted llega a su casa y hace eso mismo. Habla con su hijo, habla con su hija de la verdad, no de comer a nadie asado, sino de la verdad. Hija, esto, aquello y lo otro, gánate tu corazón de tu hija, de tu hijo. Si un día se van, delante de Dios tú tienes una buena conciencia. Hiciste lo que tenías que hacer. Y Dios, querida madre, y Dios, querido padre, te va a recompensar porque Él ha escrito por el Espíritu Santo. Yo honraré a los que me honran. Nada que hacemos en el Señor por nuestros hijos para Cristo es en vano. Podrá parecer que lo es. En última instancia, Dios de una manera u otra bendecirá. Enseña a tus hijos. Esta palabra también incluye una palabra de aliento al deber, corrección, advertencia. Si esto no funciona o si no es suficiente, se reprende, se redarguye. William Hendrickson se refiere primeramente a lo que se le dice al niño. Parecería que la amonestación es una forma más suave que la disciplina. Sin embargo, debe ser intensa cuando es necesario. Intensa, no es solo una débil observación como en el caso de Elí. Hijo mío, la gente dice, esto no debe ser así, hijo mío. Oye. No, la amonestación, como otro dijo, inculca actitudes, principios de conducta correcta. Esta disciplina e instrucción es del Señor. Cito, es aquello que el Señor trae a la vida del niño. Es decir, si los padres realizan su tarea de enseñar y formar en la palabra del Señor. Y hermanos, este es el deber más alto que los padres cristianos tienen. Como dijo Deo, los padres deben preocuparse más por la lealtad a Cristo que por cualquier otra cosa, más por esto que por su salud, su vigor y su posición social o su excepción de grandes penas y grandes desgracias. ¿Cuál es la tarea más grande y alta que Dios te ha dado como padre? Llevar a tu hijo, a tu hija, al Señor, criarlo para servir al Señor, porque eso es vida. Y sin Él nada tienen. Podrán tener título, podrán tener trabajos, podrán tener casas, podrán ser reconocidos, pero ¿de qué le vale al hombre si ganara a todo el mundo y al final su alma inmortal se pierda? Toda esta disciplina, dice Hendrickson, y amonestación debe ser del Señor. Debe ser de tal calidad, debe ser el equivalente de una disciplina cristiana. En un sentido más amplio, ha de incluir indudablemente el dar al hijo un sincero ejemplo de vida y conductas cristianas.
Toda la atmósfera en que esta disciplina se administra debe ser tal que el Señor pueda colocar sobre ella su sello de aprobación, tomando Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Ni el Estado, ni la sociedad en general, ni la Iglesia es primeramente responsable de formar a la juventud, aunque ellos tienen un sincero interés en ello y cierto grado de responsabilidad al respecto. Pero la responsabilidad principal cae sobre ti, sobre tus hombros. Pero bajo la economía de Dios, el Hijo pertenece antes que nada a los padres. Son ellos los que deben velar hasta donde sea posible para que las agencias que ejerzan gran influencia sobre la educación de los hijos sean definitivamente influencias cristianas. El centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente. El centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente: conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. No al tuyo, sino al de Cristo. Tu madre, líbrate de ser una madre alcahueta, intentando ganarte el favor de tu hija o de tu hijo, y le dejas pasar esto, aquello y lo otro. Te mirará bien, estará bien contigo, pero tú habrás cometido un gran crimen, un gran delito. Porque tu primer llamado no es que tu hija o tu hijo se identifiquen contigo, te sirvan a ti, piensen bien de ti, te alaben, sino que ellos sean llevados a servir a Cristo. Un padre que está seguro de esto, con inteligencia, moderación y conciencia, se dirige a su hijo: hijo, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice esto, aquello y lo otro. No cometas el error de decir, porque el pastor Piñero dice. Pero ¿y quién es el pastor Piñero en tu caso? En la iglesia yo soy el predicador y el pastor. En tu casa eres tú. Tú tienes que decir, la palabra de Dios dice. Y para eso tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Entenderla. En la escuela dominical. Aquí, presente. Para entender, con oídos, con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que toda esa enseñanza entre en ti. Pastor, ya he oído eso. Una cosa es oírla, otra cosa es practicarla. La pregunta, si lo has oído, es esta: ¿lo estoy practicando? Ese es el punto. La bendición está en la aplicación, no en tener algo en tu mente. Aplícalo, sé consecuente, no seas hipócrita. Hermanos, una de las cosas que más les duele a nuestros hijos, ¿por qué les es difícil someterse a nuestra autoridad? Es por la hipocresía de los padres. En la iglesia es una cosa y en la casa es otra. ¿Ustedes se creen que los hijos no ven tales cosas? Esto es provocarlos a ira y prepararlos para cuando tú le vengas a decir, tú no puedes hacer esto, pero papá, aunque no te lo diga, tú eres el primero que lo hace. Algunas personas dicen que no deberíamos criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Según ellos, no es correcto imponer restricciones morales y religiosas sobre los hijos. Esto impide su desarrollo. La teología de la nueva era nos dice que nosotros no tenemos razón. Ustedes, cristianos, no la tienen. La teología de ellos enseña que hay un Dios en nosotros, un espíritu divino que espera la oportunidad para poder salir o manifestarse. Eso es lo que hay según la nueva era, o los que proponen tal cosa, tal teología. Ese espíritu quiere manifestarse, está buscando la oportunidad. Si uno impone restricciones sobre el niño, esto no sucederá.
El niño se sentirá atrapado, cohibido. Lo divino, lo bueno en el niño no puede desarrollarse. Oiga eso. En tal situación el niño no puede alcanzar su pleno potencial. Todo eso es basura, es un error muy serio. Ya que dejar a los hijos sin la disciplina e instrucción del Señor es lo que impide que ellos alcancen su pleno potencial como una criatura moral y responsable creada a la imagen de Dios. Conoce tu Biblia. Si esta crianza o educación, sin esta crianza o educación, el niño será provocado a la ira. Y eso es lo mismo que vemos en nuestra sociedad. El antídoto contra la ira o la depresión de muchos de nuestros hijos que se están quitando la vida con las drogas es disciplinarlos en la disciplina, es criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Del Señor, no la tuya, no de la cultura, del Señor. ¿Qué vemos hoy? Niños rebeldes. Son malcriados, desobedientes a sus padres, irrespetuosos, entregados y controlados por el enojo, la ira, el resentimiento, infelices, deprimidos. Se aburren de nada. Ay, llevar a mi hijo a la iglesia donde van a estar enseñando. Es que ellos se aburren tanto. Usted ve que los primeros culpables son los padres. La carencia de la disciplina bíblica no les permite controlar o dar muerte a su corrupción. Cualquier cosa que impida satisfacer sus malos deseos, su concupiscencia o lujuria, les irrita, les enoja. Muchos de nuestros hijos, por su falta de dominio propio y su ira al no obtener lo que buscan, se sienten frustrados, irritados, infelices, aburridos, faltos de dominio propio y de saber cómo tratar los deseos corruptos de su corazón, porque eso no se lo están enseñando, debido a que no están recibiendo esa enseñanza bíblica necesaria. Los hijos se entregan a los placeres pecaminosos de la carne, se amparan en las drogas, consumen opioides, drogas, y así acaban con sus vidas a temprana edad. Pero yo conocí a alguien que fumaba marihuana. Y todavía, mire, tiene 70 años. Sí, y tiene un cerebro quemado. Que no piensa como debe pensar, que no puede mantener un equilibrio en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque quemó su cerebro. Y hay cosas en esta vida que la salvación no quita, sino hasta después de su muerte, cuando estén con Cristo. Cada día 46 personas en los Estados Unidos mueren por causa de una sobredosis fatal de drogas. Más de una persona por hora. El abuso de los opioides por receta lleva el tratamiento de 1,000 personas por día en los departamentos de emergencia. Hermanos, podríamos estudiar las cifras. Vaya usted, estúdiela en el internet. Es escalofriante. Y lo que está pasando ahora aquí en los Estados Unidos, tanta y tanta gente entrando a diestra y a siniestra. ¿Usted se cree que no le va a pasar nada a usted o a sus hijos? Cuando esas personas no tengan trabajo, cuando esas personas comiencen a vender esas drogas. Esto es una epidemia nacional. Si usted no estaba criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no pierda más tiempo. Busque ayuda, sea humilde. Gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de nosotros aquí. Pero ¿hasta cuándo?
Cuando la gente, bajo la influencia de la nueva era, te diga quién eres tú para imponer restricciones sobre tus hijos y esas perspectivas tan fuertes sobre lo que está bien y está mal, debes responder: yo soy el representante del Dios del cielo en el ámbito de mi hogar. Dios me ha dado autoridad y la obligación para gobernar y disciplinar con amor y sabiduría a mis hijos, sí, en la disciplina e instrucción del Señor. No promovemos el abuso de la autoridad. La Biblia condena tal cosa. Pero esto no prohíbe que los padres gobiernen y disciplinen a sus hijos. Los padres que no gobiernan y disciplinan a sus hijos bíblicamente le harán mucho daño. Elí es un ejemplo clásico de esta verdad. He aquí un hombre religioso. Mire hasta dónde había llegado. Mire hasta dónde había llegado. Sumo sacerdote. Eso no garantiza que los hijos de uno van a salir como tienen que salir. Usted tiene que bajarse a cultivar la vida de ellos, a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Usted descuida aquí, tarde o temprano, ese descuido lo va a alcanzar. Y después no tenga la osadía de acusar a otros. Elí es un ejemplo clásico de esta verdad. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice: Elí no restringió a sus hijos, no les detuvo, no estuvo dispuesto a corregirlos como demanda la situación o su caso, o demandaba la situación y su caso. No empleó los medios disponibles que Dios le había dado en su providencia para detenerles y corregirles. Estos son unos manganzones, pastor, tienen unos cuerpazos así, pero tú, Elí, oyes bien, aunque tú no tengas ese cuerpazo, usted tiene la policía de Israel, usted tiene el ejército de Israel. Agarre, llámalo y saque a esa gente del tabernáculo. Póngalo en su sitio. No lo hizo. No lo hizo. Tal vez pensó que si lo hacía iba a perder influencia sobre ellos. Pobre Elí no se había dado cuenta que hace tiempo había perdido tal influencia. La situación empeoró y Dios lo castigó tanto al padre como a los hijos. Es necesario comprender y aceptar la autoridad y la obligación que Dios nos ha dado a los padres para gobernar y disciplinar a nuestros hijos. Expliqué el significado de las palabras del primer fundamento, presenté la evidencia bíblica que apoya este fundamento, los principios claramente revelados en el cuarto y quinto mandamiento de la ley moral de Dios, las presuposiciones inconfundibles del libro de Proverbios, las instrucciones sobre el deber paterno en Efesios capítulo 6, versículo 4. Finalmente, mostraré la urgencia de aplicar este fundamento, ya que Dios ha dado la autoridad y la obligación a los padres para gobernar a sus hijos en el Señor. De la manera en que Dios demanda, los padres no deben suplicar a sus hijos que le obedezcan. Es lamentable ver a un padre o una madre rogándole a su hijo o a su hija que le obedezca. Es una de las cosas más tristes que se pueda ver. Tú eres el padre, la madre, entonces educa a tus hijos desde la niñez a reconocer y a respetar tu autoridad. Empieza desde la niñez. Cuando des una orden o mandato a tu hijo o a tu hija, espera y demanda que rinda una obediencia inmediata, sin queja y sin demora, con un espíritu respetuoso y sujeto a la autoridad. Si no lo haces desde su niñez, desde su infancia, cometes un grave error. Oblígalo, castígalo. Trata con su voluntad hasta que sea humilde y prontamente. Un niño que usted ha castigado, que todavía está peleando con usted, usted no lo ha castigado. Y no estamos hablando de abuso aquí. No estamos hablando de abuso. Pero si ese niño en el castigo todavía está desafiándolo a usted, usted no ha castigado a ese niño.
un castigo eficaz, el niño cede. Y usted tiene como fin que ceda con humildad. Enseña a tu familia que la autoridad que tú ejerces en el hogar procede de Dios. Dios es el que ha establecido esa estructura de autoridad en la creación y en la familia, Romanos 13:1 y en otras cosas. Hijo mío, mira lo que sucede en la ciudad de Nueva York. Mira lo que sucede en esas grandes ciudades. Mira cómo se están matando a diestra y a siniestra. Mira cómo estos jóvenes entran en las tiendas y están robando a diestra y a siniestra. ¿Qué harías tú? Yo te voy a decir lo que yo haría. Mi hijo se enreda en eso. No pide perdón y hace lo que tiene que hacer. Y sigue entregándose a eso. Yo llamo a la policía y yo mismo entrego a mi hijo. ¿Tú quieres vivir de esa manera? Pues entonces sufre las consecuencias de la cárcel. Pero es que si usted lo manda a la cárcel, pastor, va a salir de allí peor. Entonces es la vida que él escogió y sufrirá por ello. Pero en esta casa hay autoridad divina. Yo en mi casa, cueste lo que cueste, serviremos al Señor. Esfuérzate por reflejar, Padre, la imagen de Dios en tu hogar. Tú quieres que te respeten, tú quieres autoridad. Refleja la imagen de Dios en tu hogar. Cada día debes reflejar más y más la santidad y el carácter de Dios. No el carácter de los artistas de Hollywood o de los atletas que la mayoría viven una vida inmoral. Refleja a Dios, refleja a Cristo. Una vida irreprensible, consecuente con lo que enseñas y predicas, libre de hipocresía, aumentará tu autoridad. Yo no estoy diciendo que seas perfecto. Cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Pero tú vives como un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y tu vida, la fragancia de la misma, demandará sumisión, sujeción o reconocimiento a tu autoridad. Cuando tú vives una vida consecuente, tu hijo o tu hija te respetará más. Le será más fácil reconocer tu autoridad. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Así, con los padres en el hogar, si su justicia y santidad aumentan, aumentará su autoridad. Esto engrandecerá tu persona delante de tus hijos. ¿Ves la diferencia? No es, mira qué cosa, siéntese. A mí usted me va a respetar. Que yo soy el hombre en esta casa. Algunos de nosotros hemos caído en eso para darnos cuenta de nuestra ignorancia. La Biblia dice que los pastores gobiernan en la iglesia. Y no es un asunto de un pastor de mandar, sino de vivir. No solo su persona, sino también con su familia. Aquí la gente no me respeta porque yo soy perfecto o porque no me equivoco, sino porque sabe que intento vivir una vida íntegra. Cuando hay que pedir perdón, se pide perdón.
mis asuntos en orden. Y si no, hay que trabajar para ponerlo en orden. Si yo no demando tal autoridad de ti, no puedo predicar a tu alma. Una cosa es necesaria e indispensable. Refleja el carácter de Dios. Esto llevará a tus hijos a respetarte más. Pero si tus hijos piensan mal de ti porque eres insensato, imprudente, porque te entregas a tus pasiones, debilidades, porque eres inconsecuente y un hipócrita, le darás un mal testimonio, entonces les será difícil para ellos reconocer y someterse a tu autoridad. Ejerce tu autoridad en tu hogar, porque si no lo haces, la perderás. Elí la perdió. Para establecer y mantener tu autoridad, usa los medios que Dios te da para disciplinar y corregir a tus hijos. Ora al Señor que te conceda mediante tu conducta irreprensible y buen ejemplo, ganar el respeto y la confianza de tus hijos. No juegues una doble vida, una en la iglesia y otra en tu hogar o en tu trabajo. Sobre todo, esfuérzate para guiar a tus hijos a Cristo. Habla a tus hijos con ternura y afecto, pero también con autoridad. Jesús habló con autoridad. Su porte, su vida, demandaba autoridad. Aún sus propios enemigos reconocían su autoridad. Madre, padre, acepta con humildad aquello que Dios te ha conferido. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo cuides? En relación a Dios tú eres insignificante, sin embargo, en relación a tu hijo o tu hija, Dios te dio autoridad. Él le hace señorear, el hombre que es insignificante. Dios le hace señorear sobre las obras de sus manos. Haz el compromiso delante de Dios de que te comprometerás a asumir por gracia, por su gracia, el cargo que Él te ha dado. Comprométete a seguir el ejemplo de tu padre espiritual, Abraham. Porque yo he escogido a Abraham para que mande a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Tú estás aquí hoy, si eres creyente, porque Dios continúa cumpliéndole a Abraham aquello que Dios le prometió. ¿Y por qué se lo prometió y lo está cumpliendo? No porque Abraham fue un hombre perfecto, pero Abraham se arrepintió y vivió según la norma, reflejó a Dios, tenía fe en Dios y enseñó a sus hijos a guardar los mandamientos. Oremos. Oh Dios y Padre del Señor Jesucristo, en esta hora hemos hablado palabras que entendemos, aunque en palabras de hombres. Hemos oído palabra tuya y todo lo que es tu palabra, que quede sellado en el corazón y la conciencia de los presentes. Todo lo que no es bíblico, basura para el basurero. Pero, oh Dios, hemos pecado contra ti porque no hemos entendido, comprendido, ni hemos aceptado como tú mandas la autoridad y la obligación que nos has dado como padres para disciplinar a nuestros hijos. Perdónanos. Qué mal ejemplo hemos sido en el trabajo, en el vecindario, aún en la iglesia. Perdónanos.
Pero en ti, tú te deleitas en dar y conceder perdón. Hazlo así, oh Dios. Perdónanos. Líbranos de nosotros juzgar. Líbranos, Señor, de nosotros hacer aquello que es incorrecto. Ten misericordia y levanta en esta iglesia una generación de padres comprometidos a criar a sus hijos, cueste lo que cueste, en la disciplina y la amonestación del Señor. Que esto sea así para el bien y la felicidad y salvación de nuestros hijos y la gloria de tu glorioso y majestuoso nombre. En Cristo. Amén.